Bien, pues esta semana empezamos ya con el tema de proteínas. Vais a ver que son unas biomoléculas que, bueno, más o menos hay un montón de cosas que nos suenan de otros cursos. Es un tema complejo, pero me parece que eso, que ya tenemos todas las ideas en la cabeza, así que yo creo que es fácil de estudiar. Así que bueno, como siempre, vamos a empezar con el concepto y la importancia biológica, ¿verdad? Como siempre empezamos, son biomoléculas orgánicas formadas esta vez por CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y frecuentemente tienen fósforo y azufre y algunos elementos metálicos, como pueden ser por ejemplo el hierro o el cobre. Químicamente son polímeros lineales no ramificados de aminoácidos que se van a unir mediante enlaces peptídicos. Así que son un aminoácido tras otro, una cadena lineal, unidas por enlace peptídico que vamos a estudiar más adelante y que suele caer mucho en selectividad y en la actual PBAU. Bien, según el número de aminoácidos que lo integran a este polímero, vamos a ver, os sonará sobre todo de los glúcidos, ¿verdad? Hablamos de péptidos cuando tienen menos de 100 aminoácidos y proteínas cuando tienen más de 100 aminoácidos unidos por enlace peptídico. En el caso de los péptidos distinguimos los oligopéptidos de 2 a 10 aminoácidos y los polipéptidos de 10 a 100 aminoácidos. Acordaros de esos oligosacáridos de 2 a 10 monosacáridos, pues como veis es igual, la nomenclatura es la misma. Otra cosa que tenemos que saber es que lo que caracteriza una proteína es precisamente el orden, o sea, qué aminoácidos están unidos y en qué orden, ¿vale? A esto le llamaremos estructura primaria, como estudiaremos, pero bueno, que sepáis que se caracterizan por este orden. Además, como ya sabemos, las proteínas van a ser las biomoléculas que van a expresar la información genética, la información que está en los genes en última instancia, la manera que tiene de nuestro organismo de interpretarla es formando una proteína, en lo que llamamos el dogma central de la biología molecular, que siempre digo que suena así, vamos, como si fuese esto un axioma matemático, y no deja de ser más que el típico esquema que el ADN se puede sintetizar a sí mismo en la replicación, se puede pasar la información al ARN mediante la transcripción. También hay ciertos organismos, ¿verdad?, que pueden pasar el ARN a ADN, que es la retrotranscripción, y luego de esta copia de ADN, de este ARN, se puede sacar la información a proteína mediante la traducción. Sí es verdad que hay también ciertos organismos que pueden replicar su ARN, ¿vale? Pues este es el dogma central de la biología. Pasamos pues a estudiar los monómeros, las unidades que van a formar a las proteínas, que son los aminoácidos. Pues bien, van a ser, como bien he dicho, los monómeros constituyentes de las proteínas, o lo que es lo mismo, por hidrólisis de una proteína se van a obtener sus monómeros, que son los aminoácidos. Si ya os estoy diciendo que la proteína se hidroliza en sus constituyentes, podemos pensar ya, con lo que ya sabemos de química y de formación de enlaces, que el enlace peptídico va a llevar a la liberación de una molécula de agua. Por eso yo, si se la vuelvo a meter, rompo el enlace. Así que ya tenemos pista de cómo se forma el enlace peptídico. Pues bien, estos aminoácidos se caracterizan por, veis aquí el esquema general. Tiene un carbono central, que es un carbono que se llama el carbono alfa y que es asimétrico, ¿vale? Tiene 4 sustituyentes distintos, excepto en el aminoácido glicina, porque en la glicina esta cadena lateral R, que la representamos, que puede ser cualquier cosa, ya lo veremos, pero en la glicina en concreto esta cadena lateral R es otro hidrógeno, entonces como tiene 2 hidrógenos ya no es asimétrico, ¿vale? Pero en el resto es asimétrico. Bien. ¿Y qué se le une a este carbono alfa? ¿Qué constituyentes tiene? Pues siempre va a tener un hidrógeno, por aquí, un grupo carboxilo, aquí lo tenéis, el C doble enlace OH, y un grupo amino, el NH2, ¿vale? Esto es así siempre, y la cadena lateral, que puede ser cualquier cosa, excepto en la prolina, que vais a ver que en la prolina este grupo amino y su cadena lateral se unen formando un anillo, así que es un poco raro. Ahora, también os digo, en las preguntas de selectividad puede ser que en lugar de poneros el hidrógeno aquí arriba, os gire la molécula y os ponga el carboxilo hacia arriba. Que no os despiste esto, que es un poco así como a pillar, que no os despiste. Tú te fijas en todas las moléculas que te vengan. Si ves una que tiene un carbono con 4 sustituyentes, uno es un hidrógeno, un carboxilo, un amino, y el otro
otra cosa, me da igual que sea un anillo, una cadena lineal, lo que sea, ya estoy hablando de un aminoácido, ¿vale? Es lo que nos tenemos que fijar. Bien, clasificación de los aminoácidos, pues como habéis visto, si tres sustituyentes que están unidos al carbono son iguales, pues su clasificación va a depender de la cadena lateral, de la cadena que llamamos cadena R. Pues bien, los clasificamos en apolares y polares. Apolares, por lo que la cadena lateral sea hidrofóbica, ¿verdad? Y polares, los que la cadena lateral sea polar. Ahora, dentro de los polares, que van a tener algún grupo funcional en esa cadena lateral que tenga afinidad por el agua, que sea hidrófila, se van a clasificar a su vez en neutros, básicos y ácidos. ¿Y de qué va a depender? Pues de la carga que tengan a pH fisiológico, el pH celular, el pH que se encuentra en los seres vivos. Si tienen carga eléctrica positiva, hablamos de básicos; si tienen carga eléctrica negativa, hablamos de ácidos; y si no tienen carga, de neutros. Sencillo, ¿verdad? Aquí tenéis un esquema de los aminoácidos, no tenéis que saberoslos, por supuesto, pero bueno, fijaros por ejemplo aquí, no sé si se ve bien el puntero, en la prolina, que es lo que os decía, veis aquí el grupo carboxilo, el hidrógeno y el amino y la cadena lateral forman un ciclo. Y la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? La glicina, la glicina. Conche. Aquí la tenéis. La glicina, veis que tiene en la cadena lateral, es un hidrógeno como este. Por lo tanto, es el único aminoácido cuyo carbono alfa, este de aquí, no es asimétrico, ¿vale? Porque estos dos sustituyentes son el mismo. Ahora, os podéis preguntar, maestra, ¿y por qué el C doble enlace OH aquí le falta el H, le falta el hidrógeno y está en negativo? Y el grupo amino NH2 aquí tiene forma de NH3. Pues bien, te lo está presentando en un medio fisiológico, ¿vale? Donde este grupo carboxilo ha perdido un protón y este grupo amino lo ha captado, ¿vale? Porque ya sabéis que debido a cambios de pH, pues estas sustancias van a poder captar o ceder protones. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, que no os mosqueéis, simplemente es que no estamos hablando de ese aminoácido ideal. Aquí nos está planteando los aminoácidos en un medio natural, en un medio fisiológico, ácido, básico, ¿vale? Por eso están en su forma iónica, pero bueno, que no os despiste. Bien, pasamos a las propiedades de los aminoácidos y vamos a ver las propiedades físicas y las químicas. Las propiedades físicas, ya os sonará todo esto, ¿verdad? Sólidos, cristalinos, incoloros, algunos tienen sabor dulce y son solubles al agua debido al grupo amino y carboxilo, ¿vale? Que los constituyen. Otra propiedad física que ya la conocemos es la estereoisomería, esos isómeros, ¿verdad?, que son imágenes especulares, de tal manera que nos va a dar también de estereoisómeros y el estereoisómeros, teniendo en cuenta que en las proteínas naturales, las proteínas que se encuentran en los seres vivos, están formadas por el estereoisómero L, ¿vale?, por los L-aminoácidos. Dentro de las propiedades químicas, que siempre os cuesta un poco ver esto, que bueno, de esto existen problemas, y la de mi madre, del punto isoeléctrico de aminoácidos, que tienen telita, pero bueno, nivel segundo bachillerato, súper sencillo. ¿Qué tenemos que saber? Que tienen carácter anfótero. ¿Y qué quiere decir esto? Que en una disolución acuosa, en una disolución biológica, se pueden comportar como ácidos o como bases en función del pH en el que estén, ¿vale? Esto nos va a dar un nuevo concepto, que es el punto isoeléctrico del aminoácido. El punto isoeléctrico es el pH del medio, ¿se entiende? El pH al cual un aminoácido se encuentra en su forma dipolar neutra, también conocido como suiterión. Bien. ¿Y qué es esa forma dipolar? Aquí lo veis en el esquema muy sencillo. Mirad. Si el aminoácido está en un medio con pH muy ácido, con pH ácido, esto quiere decir que tiene alta concentración de protones, ¿verdad? Por lo tanto, pensad que de los sustituyentes del carbono, todos los que puedan captar protones están cargaditos de protones. De tal manera que veis que el C doble enlace OH, el grupo carboxilo, tiene su hidrógeno aquí, su protón, y el grupo amino, el NH2, veis que está como NH3+. Ha captado un protón más, así que está cargadito. En el otro extremo
vemos que a un pH básico, donde hay muy poquitos protones, muy poquita concentración de hidrógenos, este aminoácido modelo, con su cadena lateral R, donde pueda perder protones, los ha perdido. De tal manera que en este caso el grupo carboxilo ha perdido su protón y se encuentra con el ion negativo, COO-, y el grupo amino no está en su forma, digamos, más cargada de protones, no está en forma NH3+, sino que está en su forma básica, NH2, ¿vale? Así que se encuentran, pues, eso, con la menor carga posible de protones. Pues entre este extremo ácido y entre este extremo ácido y este extremo básico se encuentra nuestro aminoácido suiterión, ¿vale? Que consiste en que tiene, por un lado, el grupo amino cargado con un protón, NH3+, y por otro lado, el grupo carboxilo lo ha perdido, COO-. Así que al pH al cual el aminoácido se encuentre con esta estructura, que no deja de ser un ion dipolar neutro, porque su carga total es neutra, pero tiene sus polos, seguro que os suena al agua, ¿verdad? Os suena a esa molécula de agua. Pues el pH al cual el aminoácido se encuentra en esta forma suiterión es lo que conocemos como el PI, el punto isoeléctrico del aminoácido, ¿vale? No rayéis porque no deja de ser una teoría más y ya está, ¿vale? No vais a tener que hacer problemas de ello. Esperemos. Bien, pasamos, ya sabemos todo de los aminoácidos, vamos a hablar entonces ahora de cómo se van a unir estos aminoácidos, estos monómeros, para formar una proteína. Pues bien, lo básico que tenemos que saber es que el enlace que va a unir estos aminoácidos y el enlace que va a estabilizar principalmente a las proteínas es el enlace peptídico. Y como veis, se va a dar entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente, ¿vale? De tal manera que se va a unir el hidroxilo del carboxilo con uno de los hidrógenos del amino, del otro aminoácido, y sale una molécula de agua. Yo este enlace, que viene aquí así recto, lo cambiaría, que está en mi mente hacerlo, y cogería el otro hidrógeno, haría la unión así en diagonal. ¿Por qué? Porque algo característico del enlace peptídico, como veis aquí que se forma, es que forma como un plano rígido, de tal manera que el oxígeno del carboxilo queda hacia arriba y el hidrógeno del amino queda hacia abajo, ¿vale? Entonces, si lo hacéis ya lo que es la salida de agua en diagonal, es más fácil que no os equivoquéis y pongáis la estructura como debe ser, que es así, ¿vale? Voy a llamarlo en forma de Z, ¿vale? En forma de, o de N, como queráis, en forma de Z, en forma de zigzag. ¿Qué haría yo para hidrolizar este enlace? Pues le metería una molécula de agua, se rompería este enlace, un grupo hidroxilo se iría para aquí para reconstituir el grupo carboxilo, y el otro hidrógeno se iría con el nitrógeno para reconstituir el grupo amino, ¿vale? Bien, cuando yo tengo varios aminoácidos unidos por enlace peptídico, yo tengo un péptido, en el caso de que sean menos de 100, ya sabes que si son más de 100 hablamos de proteína. Pues bien, cuando yo tengo un péptido entre dos dipéptido, tripéptido, tetrapéptidos, etcétera, entre 2 aminoácidos y 100 aminoácidos, el último aminoácido podéis visualizar que tiene el grupo amino libre. Por eso se le llama el residuo N-terminal, ¿vale? O el extremo N-terminal, o el extremo amino-terminal. NT, amino-terminal, lo que queráis. Ahora, estos aminoácidos que forman ahora un péptido se les llaman residuos. Por eso este primer aminoácido habló de un residuo N-terminal. Y el último, ¿vale? El último le queda libre el grupo carboxilo. Por lo tanto, hablamos de que este aminoácido es el residuo C-terminal, y en la proteína este sería el extremo C-terminal o carboxilo terminal, ¿vale? Simplemente porque el primero va a tener libre el grupo amino para formar un enlace peptídico, podría, y el último, el otro extremo, va a tener el grupo carboxilo libre, ¿vale? Libre para formar otro enlace peptídico. Pues bien, en cuanto a las características de este enlace, es súper importante porque cae un montón, es que es un enlace covalente muy resistente, por lo que va a hacer posible que las proteínas, ya hablo de una proteína ya de más de 100 residuos aminocílicos, las proteínas puedan alcanzar gran tamaño y sean estables. Además, se comporta
no es un doble enlace, hemos visto que es un enlace sencillo, pero se comporta como un doble enlace y le da cierta rigidez a este enlace. Además, inmoviliza en un plano los 4 átomos que lo integran, de ahí que se suele pintar un cuadradito, ¿verdad? Es como un bloque, y a ambos lados del enlace peptídico van a girar el resto de aminoácidos como una bisagra, ¿vale? Entonces son planos rígidos que pueden ir girando entre sí. Yo creo que en la imagen se ve muy clarito, ¿verdad? Estos planos rígidos formados por esos 4 átomos que forman entre los 2 aminoácidos del enlace, y van a formar planos rígidos que giran entre sí. Bien, pasamos pues a los niveles estructurales de las proteínas, que yo creo que también esto está súper asumido, ¿verdad? Aquí tenéis un esquema. En este caso, si me preguntan qué es este esquema, pues van a ser los distintos plegamientos que va a adoptar una proteína en el espacio, a los cuales llamamos como niveles estructurales de las proteínas, ¿vale? En primer lugar, tenemos la estructura primaria, aquí la tenéis, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Pues bien, ¿qué es la estructura primaria? La estructura primaria no es más que la secuencia lineal de los aminoácidos, qué aminoácidos y en qué orden, ¿vale? Eso es lo que va a determinar la secuencia primaria. Y además, esta composición de aminoácidos y en qué orden están unidos de manera lineal por enlaces peptídicos, como ya hemos visto, va a determinar el resto de estructuras, ¿vale? Así que es como la más importante, es la que determine cómo se va a plegar en el espacio y cómo va a conformarse el resto de niveles estructurales. Por lo tanto, de esta estructura primaria va a depender la función de la proteína y su actividad biológica, ¿vale? Es lo más importante. Ya sabemos que se mantiene por el enlace peptídico y que es súper estable, ¿vale? Es muy estable. De hecho, cuando desnaturalicemos una proteína, que ya veremos lo que es, se van a romper todos los enlaces menos este, ¿vale? El enlace peptídico es muy resistente, ya lo hemos visto, así que no se hidroliza así como así. Va a requerir una hidrólisis muy fuerte, una hidrólisis ácida, como veis aquí, o enzimática, con unos enzimas específicos que rompan estos enlaces. Si no, no. La estructura secundaria no es más que cómo se dispone esta cadena, y vamos a ver que hay 2, ¿vale? Vamos a ver una tercera, pero las más importantes son 2. La primera es la estructura secundaria en hélice alfa. En este caso, la cadena de aminoácidos se va a enrollar de manera dextrógira, que es en sentido horario, como si estuviésemos apretando un tarro, ¿vale? Se va a enrollar en sentido dextrógiro, y entre los aminoácidos se van a formar enlaces. Quiero decir, los enlaces están en su estructura primaria por enlaces peptídicos, pero para estabilizar esta hélice, entre ellos se van a formar un nuevo enlace. En este caso son enlaces por puentes de hidrógeno, que como veis salen mucho en biología. Se van a formar entre el grupo carboxilo, el CO de un aminoácido, ¿vale? El C doble enlace O del grupo carboxilo de un aminoácido, y el grupo amino del que está 4 posiciones por delante de él, ¿vale? Aquí lo veis, entre el grupo amino y el CO. ¿Veis esta línea punteada? Ya os dije que las líneas punteadas suelen representar puentes de hidrógeno, enlaces por puente de hidrógeno. Pues veis aquí que se forma entre el NH de este aminoácido y el carboxilo del que está 1, 2, 3 y 4 posiciones por delante, ¿vale? Así, entre el 1 y el 4, entre el 2 y el 5, entre el 3 y el 6, y se va formando esta hélice. La otra estructura más conocida es la estructura secundaria lámina plegada beta, ¿vale? Bueno, se me ha olvidado deciros que un ejemplo de las estructuras en hélice alfa son las alfas queratinas, que se encuentran, ya os suena la queratina del pelo, ¿verdad? En pelo, pluma, uñas, cuernos, lana. Sin embargo, la estructura en lámina beta no es que la cadena no es que la estructura primaria se enrolle en hélice, sino que hace así, ¿vale? Como un zigzag. Y va a aparecer también nuevos enlaces, además del peptídico que une los aminoácidos, se van a formar enlaces que estabilicen esta estructura así plegada como un acordeón, ¿vale? Van a ser de nuevo enlaces de hidrógeno entre los grupos C doble enlace O del carboxilo y el NH del amino de cadenas paralelas. Esto no es entre el primero y el cuarto, el segundo y el quinto, que va haciendo que gire. Esto es en la que tiene al lado, ¿vale? Se está haciendo un zigzag y con el aminoácido de la cadena paralela que está al lado, pues va a formar ese enlace de hidrógeno. Un ejemplo pues son las beta-queratinas,
también conocidas como fibroína, que es una proteína que tiene estas estructuras secundarias que se encuentra en el hilo de los gusanos de seda y arañas, ¿vale? En las fibras, en la seda que fabrican. Otra estructura secundaria, pero ya os digo, si en PEBAU os preguntan las dos estructuras principales secundarias del nivel secundario, ponedme la hélice alfa y la beta lámina, ¿vale? Esta es una extra, ¿vale? Es la hélice de colágeno, va a tener muchas glicina, prolina e hidroxiprolina como aminoácidos, y es una hélice como la hélice alfa, pero en este caso es levógira, ¿vale? Gira en sentido antihorario. Y cuando tres de estas hélices de colágeno, que son levógiras, se unen entre sí girando de manera dextrógira, se forma lo que conocemos como fibra de colágeno. Esta fibra se estabiliza por enlaces de hidrógeno y os sonará pues el colágeno de la piel, ¿verdad? Bien, hemos visto ya la primaria, estabilizada por esos enlaces peptídicos. Hemos visto las estructuras secundarias, estabilizadas por enlaces de hidrógeno entre el carboxilo de un aminoácido y el amino de otro, que bueno, son esos extremos, esos átomos del carboxilo y del amino que quedan libres, que no están formando el enlace peptídico, pues reaccionan con esos, digamos, residuos, ¿vale? del grupo funcional que quedan todavía sin formar enlace. Y vamos a ver la estructura terciaria. Hay dos, pero con un apunte. La estructura terciaria filamentosa, digamos que las estructuras terciarias es como esta hélice alfa o beta lámina, se retuercen de nuevo en el espacio, pues tenemos la filamentosa cuando se retuercen de manera que queda como un filamento, o globular cuando se retuercen formando pues un globo, ¿vale? Una esfera, así a bote pronto, de aspecto físico. Lo que pasa es que la estructura terciaria filamentosa no se estabiliza por ningún enlace nuevo, ¿vale? No se forman nuevos enlaces, por lo que hay autores que no lo consideran una estructura terciaria. Así que si os piden una sola estructura terciaria, no me pongáis la filamentosa, perdón, porque hay autores que como no se crean nuevos enlaces, no los considera una estructura, ¿vale? Lo que tiene de característico esta estructura terciaria filamentosa es que hace que este péptido o proteína, en función del número de aminoácidos, sea insoluble en agua, por lo tanto va a tener función estructural. Sin embargo, la otra estructura terciaria, la que ya forma nuevos enlaces, es la globular, y en este caso, son solubles en agua y en disoluciones salinas, por lo que van a tener funciones sobre todo de transporte de otras moléculas, funciones enzimáticas en reacciones que se dan en medio acuoso, funciones hormonales, van a ser hormonas que se están transportando por la sangre. Y bien, estas proteínas generalmente en los tramos rectos de esta proteína globular van a tener una estructura secundaria hélice alfa, y en la parte donde se forma un codo van a tener estructura beta, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo con los dibujitos estos en espiral. Pues bien, en todas estas estructuras secundarias y terciarias así retorcidas se van a formar nuevos enlaces, además del enlace por puente de hidrógeno. ¿Cómo son? Los puentes disulfuro, que es una unión covalente muy fuerte entre grupos SH de dos cisteínas. Las cisteínas, si os vais al esquema de los aminoácidos, veréis que tiene un residuo tiol, un grupo tiol SH. También va a tener puentes de hidrógeno, va a tener fuerzas de atracción electrostática, como son los puentes de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas entre radicales hidrófobos de las proteínas que se acercan entre ellos porque huyen del agua. Todo esto, como os podéis imaginar, va a depender de las cadenas laterales R de los aminoácidos. Pues bien, todos estos enlaces nuevos van a ser los que den estabilidad a esta estructura terciaria globular. Y ya para terminar las estructuras de las proteínas, pasamos a ver la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria se forma cuando se unen más de dos o más cadenas polipeptídicas. Hasta ahora era solo una misma cadena, ¿vale? Péptidos unidos por enlace peptídico, aminoácidos unidos por enlace peptídico, perdón, que se estructuran en una hélice o en una lámina y se vuelven a retorcer, etcétera, etcétera. Pero cuando yo meto en la ecuación otra cadena polipeptídica, ¿vale? Ya tengo 2 o 3 o 4 o lo que sean, hablamos de estructura cuaternaria, ¿vale? Una asociación, como os pone aquí, de 2 o más cadenas polipeptídicas. Las proteínas con esta estructura cuaternaria, que están unidas a otra cadena polipeptídica, hablamos de proteínas
oligoméricas. Y cada una de las cadenas que lo forman es la subunidad oligomérica o también llamado protómero. Los enlaces que van a mantener estas distintas cadenas polipeptídicas unidas entre ellas, ya las conocéis porque los acabamos de hablar de ellos, son enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, puentes disulfuro, etc. Y como ejemplo, os pongo aquí porque si cae algo de alguna proteína con estructura cuaternaria es pues nuestra hemoglobina, ¿vale? Nuestra hemoglobina, como veis en el dibujo que se encuentra en los eritrocitos, son 4 cadenas polipeptídicas, por lo tanto presenta estructura cuaternaria, son iguales 2 a 2, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿vale? Aquí las veis. Y esta estructura cuaternaria es la que es responsable de la actividad biológica, ¿vale? Viene definida, como bien sabemos, por la estructura primaria, pero la estructura cuaternaria es la que define su actividad. Si se altera la secuencia de aminoácidos o algún enlace, pierde su actividad, ¿vale? Pierde su función, su actividad biológica. Es el caso, por ejemplo, de una enfermedad que ha caído alguna vez en selectividad, te habla de ella y te dice que la expliques, y es la anemia falciforme. Son glóbulos rojos que tienen forma de hoz y se debe a un cambio entre un glutámico y una valina de la secuencia de aminoácidos, ¿vale? De la estructura primaria, pues donde hay un glutámico pasa a ser una valina o al revés, y estos glóbulos rojos tienen forma de hoz. Y esto se debe a que como la estructura primaria va a determinar los distintos plegamientos y por tanto la estructura cuaternaria y la actividad biológica depende de la estructura cuaternaria, pues al hacer un solo cambio de un aminoácido en esta estructura primaria cambia toda la conformación y al final la estructura cuaternaria es distinta y pierde su función. Va a tener problemas para transportar el oxígeno, esta hemoglobina, ¿vale? En estos glóbulos rojos falciformes. Pues bien, propiedades de las proteínas. Lo primero es que es la solubilidad, ¿vale? Las proteínas, sobre todo las globulares, como ya hemos visto, que las filamentosas eran insolubles, sobre todo las globulares, en soluciones acuosas van a formar dispersiones coloidales debido a la polaridad que tienen los radicales de los aminoácidos, ¿vale? De tal manera que todos los radicales hidrófilos se van a poner hacia la parte exterior en contacto con el agua y los hidrófobos, hacia la parte interior. La más importante de las propiedades, además de la solubilidad, la especificidad y la capacidad tamponadora que vamos a ver, y la que más cae, me parece a mí, es la desnaturalización, la segunda que os he puesto, que va a ser la pérdida de las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿vale? Esa rotura de los enlaces que estabilizan estas estructuras, o bien por un cambio de concentración, o bien por un cambio de acidez, o bien por aumentar la temperatura, por lo que sea. Va a haber algún cambio en el medio que rompa estos enlaces que estuvimos viendo, los puentes de hidrógeno, los Van der Waals, los disulfuro, etcétera. Esos se rompen, ¿vale? Por algún cambio. Pero recuerdo que dijimos que la estructura primaria no se ve afectada porque el enlace peptídico es muy fuerte. Os recuerdo que para romper el enlace peptídico se hacía falta una hidrólisis ácida muy fuerte o una hidrólisis enzimática. En estos casos de que se cambia de pH, cambio de acidez suave, por temperatura, etcétera, etcétera, solo se ve afectada la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, ¿vale? Esta desnaturalización, al perder estas estructuras, pues suele perder la actividad del péptido o proteína. Y en el caso de que la desnaturalización sea suave, si se revierten las condiciones a las originales, se puede ir volviendo a formar estos enlaces que se han roto, se pueden ir volviendo a formar y obtener de nuevo la proteína tal y como la conocemos. A este proceso de volver a recuperar su estructura original se le llama renaturalización. E insisto, se puede renaturalizar siempre y cuando estos cambios del medio que han provocado la desnaturalización sean suaves, se reviertan poco a poco y la proteína no haya sido desnaturalizada hasta el punto de que pierda la solubilidad y precipite, ¿vale? Si la desnaturalización es tan fuerte que la proteína precipita, ya no se puede renaturalizar. Pensar, por ejemplo, en los huevos fritos, ¿vale? En la proteína del huevo, la albúmina, que cuando se desnaturaliza muy fuerte con calor, pues la clara, por así decirlo, se cuaja,
¿vale? Precipita la proteína, precipita esta albúmina y ya es irreversible. Yo no puedo recuperar el huevo, ya si se enfría el huevo no vuelve a ser otra vez como cuando estaba dentro de la cáscara, ¿verdad? Pues eso, si la desnaturalización es suave, si no precipita la proteína, puede renaturalizarse. En caso de que pierda la solubilidad y precipite, ya no hay nada que hacer, ya no se recupera. Nos quedan las dos propiedades de las proteínas, que son la especificidad, ya que las proteínas van a tener como sectores fijos, que van a ser los que determinen su función, y unas pequeñas regiones igual de 3 aminoácidos que pueden variar de una especie a otra, incluso de un individuo a otro, que por eso, por ejemplo, hay rechazo entre la sangre, ¿no? de personas de la misma especie, como de la especie humana, ya que cada uno presenta sus propias proteínas, las que mi cuerpo identifica como propias y las otras las rechaza, ¿verdad? Pues esto es muy curioso porque, por ejemplo, igual entre personas nos suena más natural, ¿no? Que cada uno va a tener sus propias proteínas, siempre teniendo en cuenta que hay una región estable que va a ser la que determine la función, pero si vamos entre especies, va a haber proteínas que son muy parecidas. Por ejemplo, la insulina. La insulina tiene una gran región que es igual en distintas especies y se distingue nada, en unos poquitos aminoácidos entre especies. De hecho, antiguamente a los diabéticos, cuando no podíamos sintetizar insulina en laboratorio, se les administraba insulina de cerdo, ¿vale? Se extraía la insulina a los cerdos, que no es exactamente la humana, pero no causaba demasiado rechazo porque tenía esta región que era estable en todas las insulinas, pero que a la vez son específicas, ¿vale? Cada proteína pues tiene su región específica, insisto, para especies o incluso para personas. Y por último es la capacidad tamponadora. ¿Os acordáis de este punto isoeléctrico de los aminoácidos, verdad? De cómo podía captar o ceder protones este aminoácido. Pues bien, las proteínas, al igual que estos aminoácidos, van a tener este carácter anfótero y van a poder neutralizar variaciones de pH. Captando o cediendo protones van a poder neutralizar. Y ya os dije que todo lo que sea neutralizar, hablamos de un efecto tampón, ¿vale? En este caso va a ser capacidad de tampón de pH. Pasamos ya a lo último del tema, que ya sé yo que es intensito, y son las funciones de las proteínas. Y son muy importantes porque es que tienen un montón, hay tantas proteínas como personas, hay tantas proteínas como países y costumbres, hay muchísimas, pero todas las conocéis ya, así que no os preocupéis porque es que son tan famosas las proteínas, que es lo que os digo, que es un tema como muy extenso y con muchas partes, pero es que al final todo nos suena ya. Primera función, catálisis enzimática, y es que todas las enzimas que catalizan reacciones en los seres vivos son proteínas. Transporte y almacenamiento. A ver, pensad, una proteína que transporte algo. La acabamos de ver, la hemoglobina, que va a transportar oxígeno. Por ejemplo, también está la transferrina, que es otra proteína que transporta el hierro en el plasma sanguíneo. Tercera función, movimiento coordinado. Seguro que os acordáis de la famosa actina y miosina, unas proteínas que se encuentran en el músculo y que van a provocar la contracción muscular. Soporte mecánico, esa hélice de colágeno que hemos visto un poco por encima en la estructura secundaria, que os he dicho que no es la más importante, pero bueno, el colágeno va a ser soporte mecánico para la piel, va a ser causante de la firmeza de la piel. Protección inmune. Cuando pensamos en inmunología pensamos en glóbulos blancos, ¿verdad? Y pensamos en linfocitos B, ¿verdad? Y pensamos en anticuerpos. Pues bien, los anticuerpos que van a ser proteínas, ¿vale? Los anticuerpos son proteínas y los anticuerpos, su función va a ser detectar y marcar a sustancias extrañas en nuestro cuerpo, como por ejemplo los virus, las bacterias o células de otro organismo que tengan su especificidad proteica, ¿vale? Van a detectar proteínas ajenas a nuestro cuerpo. Así que protección inmune, ya aquí veis un anticuerpo y lo estudiaremos en el tema de inmunología. Función de homeostasis. Os recuerdo que la homeostasis son las reacciones que tiene el cuerpo para mantener un equilibrio. Y si hemos visto su capacidad tamponadora, por ejemplo, para mantener el equilibrio de pH, pues sacáis esta función, la función homeostática. Luego tenemos la función hormonal, ya que hay algunas hormonas, hemos visto hasta ahora las hormonas esteroideas, no sé si os acordáis de las hormonas sexuales, ¿verdad? Derivadas del colesterol, del esterol. Pues va a haber también hormonas que sean proteínas. Por ejemplo, ya la hemos nombrado antes, la insulina o la oxitocina.
¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, la insulina. Función de reserva, por ejemplo, el gluten, que os sonará por los celíacos, que está en el trigo, la ovoalbúmina de la clara del huevo, que también os lo he nombrado, o la caseína de la leche. Todas estas son proteínas de reserva de aminoácidos, ¿vale? Como las proteínas están hechas de aminoácidos, pues va a ser una reserva de aminoácidos como nutriente. Y por último, ya sí, la última, la función estructural. Vamos a pensar en la tubulina, por ejemplo, la alfa y beta tubulina, que forman los dímeros, que forman los microtúbulos de los centriolos o del citoesqueleto, pues va a tener esa función estructural formando la tubulina de los microtúbulos. O pensad, por ejemplo, en las histonas, que van a estabilizar el ADN, ¿vale? Esas histonas son proteínas, así que ahí veis la función estructural. Y con esto ya terminamos. La segunda parte, o sea, el próximo vídeo que hagamos, vamos a seguir hablando de proteínas, pero en un tema aparte que va a ser enzimología, las enzimas, que ya os he dicho que es una de las funciones de las proteínas, ya que todas las enzimas son proteínas, pero bueno, debido a su importancia y a su complejidad, pues le voy a dedicar un vídeo aparte y un tema aparte, como veis aquí, ¿vale? Así que bueno, sin más, hasta aquí la primera parte de proteínas, por así decirlo. Veremos en el próximo vídeo enzimas y ya otro examen. Venga, mucho ánimo y brillad.